Reciba un cordial saludo. Quien les habla es el doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez. En esta ocasión deseo compartirles un poco sobre lo que es el dolor crónico. Creo que todos hemos sufrido o sufrimos de esto de una u otra forma. Recordemos que siempre el dolor es una percepción, tanto física como mental. Entonces, a la final, este dolor crónico de una u otra forma se va a reflejar con ciertos mecanismos fisiológicos, bioquímicos, neurológicos que pueden ayudarnos a poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Dicho sea de paso, pues entendiendo que tenemos estos dos componentes principales, el hecho de tratar a un paciente que experimenta dolor crónico se convierte en un reto tanto intelectual como emocional. El hecho de que haya una sensibilización en el sistema nervioso central puede producirse sin una causa desencadenante que sea evidente. Podemos tomar un ejemplo, la enfermedad conocida como fibromialgia o también los dolores de cabeza crónicos, también llamados cefaleas crónicas. Hay muchos pacientes donde el dolor crónico se vuelve una enfermedad distintiva en sí misma, es decir, que la enfermedad que padece el paciente es dolor crónico. El problema del paciente suele ser difícil de diagnosticar con una certeza absoluta. Esos pacientes exigen que el médico les dedique mayor tiempo y a menudo se encuentran con muchas emociones encontradas, con bastante ansiedad, angustiados, diferentes formas de preocupación que no saben cómo expresarlos y se van a ir manifestando con cambios en su estado de ánimo, en su conducta, de repente están muy defensivos, de repente experimentan pérdida de placer por actividades cotidianas que antes les gustaba, sin llegar a ser cuadros depresivos. Algunos también pueden llegar a cuadros depresivos si es que el dolor ya tiene muchísimo tiempo. El intento tradicional de investigar lo que es esta enfermedad con una posible causa orgánica oscura, pues en realidad ha sido bastante infructuoso, ya que pues, no se encontró una causa fisiológica, orgánica, ¿no? Que determine este tipo de dolor, teniendo ambos componentes presentes. Por lo tanto, lo que es importante que no se debe descartar es la valoración psicológica y aquellos modelos terapéuticos que son basados en la conducta, ya que pueden ser de utilidad, sobre todo en el ámbito de un centro de tratamiento multidisciplinario del dolor. Infelizmente, aunque esta estrategia suele ser eficaz, pues no se utiliza mucho en la práctica médica y aparte la cantidad de recursos que se deben destinar son bastantes y nuestro sistema de salud no siempre puede afrontarlo. Hay varios factores que pueden afectar y generar este tipo de dolor de manera que se perpetúe o comience a agravarse y de por sí pues ya es un dolor crónico. Por supuesto que en primer lugar siempre hay que tener presente que el paciente puede tener solo una enfermedad que sea particularmente dolorosa e incurable en el momento que se le encuentre y se le evalúa. Un ejemplo de esto puede ser lo que son las famosas osteoartritis, el cáncer, cefaleas crónicas diarias o dolores de cabeza, para hablarlo en términos más comunes, la fibromialgia, que es básicamente un dolor que se presenta en las fibras musculares, ya sea en una sola parte del cuerpo o en todo el cuerpo, por momentos o de manera constante. Neuropatía diabética, que es otro ejemplo bastante común sobre estos factores que pueden estar envueltos en la generación del dolor crónico. Eh, Como un segundo lugar, también podemos citar a unos factores secundarios para que la enfermedad del dolor se vuelva crónica, que inician primero con una enfermedad y que van a ir perdurando una vez que la enfermedad haya sido curada como tal. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en lesiones de los nervios sensitivos, en impulsos simpáticos eferentes
¿A qué nos referimos con esto? Es a la respuesta que sale del cerebro hacia uno de los extremos del cuerpo. Una mano de repente, un pie de repente. También estamos hablando sobre contracciones musculares que se producen de manera refleja y que generan un tipo de dolor intenso como consecuencia de esta contracción enérgica. Se le conoce como espasmos, de ahí el nombre de contracciones musculares reflejas dolorosas, espásticas. Por último, hay varios procesos psicológicos que también pueden agudizar e incluso originar el dolor. Muchas veces hablamos de pacientes que somatizan las enfermedades. Algunos pueden haber escuchado en películas, series, novelas, ¿no? Es hipocondriaco, escucha esta enfermedad y piensa que la tiene. Y en cierta forma, bueno, puede pensar que tiene la enfermedad y puede llegar a inclusive percibir en su cuerpo por el efecto justamente psicológico. Lo cree y la mente pues termina siendo tan poderosa que estimula y genera los dolores que no tendría otra manera por qué tenerlos, ¿no? También hay que prestar bastante atención a ciertos aspectos de los antecedentes que pueda tener el paciente. Temas como de repente depresión, que es un trastorno afectivo que con mayor frecuencia afecta a los pacientes que tienen dolores crónicos. Imaginémonos que estamos padeciendo una enfermedad que sabemos que no tiene cura y que nos genera dolor. Al final, aparte de tener una serie de sentimientos encontrados, pues va a hacer que justamente este dolor se mantenga mucho más crónico, con mayor intensidad de lo que pudiera ser. Y es importante acá aprender técnicas para el manejo del dolor, grupos de autoayuda, la orientación por un profesional de la salud mental. Así que por lo tanto, pues uno lo que debe hacer es preguntar sobre el estado de ánimo de la persona. Un reflejo de esto también es el apetito, cómo están sus hábitos del sueño, la realización de sus actividades diarias. Se puede utilizar diferentes formas de evaluar esto. Muchas veces podemos tratar de hacerlo de una manera más estandarizada, más objetiva, mediante el uso de cuestionarios, como por ejemplo el cuestionario de depresión de Beck, que es un medio que ayuda a hacer una detección sistemática de estos problemas, asignando un puntaje y según estos puntajes se va a ir determinando. Es importante recordar que el término de depresión mayor pues se considera como una enfermedad que, aunque parezca raro, es bastante frecuente y hasta en casos que puede ser potencialmente fatal. Sin embargo, es tratable y manejable cuando se puede diagnosticar a tiempo y se puede detectar. Hay otros indicios que hacen que el dolor crónico de un paciente sea favorecido por algún trastorno emocional importante, como dolores en diversos sitios del cuerpo que no están relacionados entre sí, problemas dolorosos recurrentes, pero que sin embargo se encuentran distanciados en el tiempo. De repente comenzaron en la infancia o quizás la adolescencia y el dolor que se inicia en un momento que puede ser producido por un trauma emocional, un suceso que les ha dejado marcados y que no han podido sanar y que requieren una ayuda. Quizás la pérdida de algún cónyuge, de repente de un padre, de un abuelo, algún familiar cercano. Quizás han habido antecedentes de abusos físicos, abusos sexuales, y como tal puede ser que haya habido también consumo, eh, inclusive de sustancias tóxicas, y que todavía se mantenga ese consumo. Cuando uno comienza a examinar al paciente y hacer la exploración, va a tener que ver que el paciente toma una actitud defensiva, tanto busca que protegerse, sobre todo si estamos viendo ya un tema físico, pues en la región donde hay dolor, pues va a realizar una serie de movimientos
de defensa o de protección o de guardia. Eh, Se puede apreciar mucho esto, por ejemplo, en los casos con los que uno comienza a diagnosticar lo que son temas de peritonitis asociados mucho a lo que es la apendicitis. Y por lo tanto la persona evita ciertos puntos de contacto, ciertas posturas, ciertos movimientos que le van a desencadenar los episodios de dolor. El dato de un componente mecánico del dolor nos puede dar mucha utilidad para poder establecer un diagnóstico y un tratamiento que pueda aliviarlo y hacerlo más manejable, de tal manera que se mejore la calidad de vida del paciente y la persona en realidad, ¿no? Recordemos que hay muchas zonas dolorosas que se van a explorar, donde la sensibilidad al dolor es bastante profunda y generalmente se trata de ver si es que la afectación es en un músculo, de repente es en una estructura ligamentosa, quizás es en las articulaciones. El dolor crónico hay uno que se conoce como miofacial, es bastante frecuente. En estos casos los pacientes van a comenzar a tener sensaciones ante lo que es la palpación profunda y puede desencadenar dolores que sean de repente muy delimitados a una zona en particular. Quizás puedan también presentarse en forma de bandas o de repente en forma de nódulos. Y bueno, recordemos que cuando hablamos de nódulos estamos hablando de bolitas, ¿no? Bolitas de músculos. Muchas veces hemos experimentado un calambre y cuando nos sujetamos a la parte que se está calambrando, que por lo general es una pierna, vamos a ver que se forman pues, como bolas que duelen, ¿no? Y que están justamente con una textura más dura. Entonces a veces nos preocupa y es consecuencia pues de la contracción enérgica del músculo, ¿no? Eh, Cuando estamos viendo el tema del diagnóstico, pues nos vamos a ver que nos va a ayudar mucho y que nos va a afianzar mucho en nuestras sospechas si es que el dolor se puede aliviar con la aplicación de un anestésico local. Específicamente, esto es una infiltración, pero de un anestésico que va a ayudar a que esa zona que está contracturada, que se sienten unas bolitas duras o nódulos, si queremos ser más técnicos, va a sentir alivio y se va a ir relajando, ¿no? Ahora, se puede sospechar también de un componente de carácter neuropático que está implicado en el dolor cuando de repente hay signos o evidencias de lesiones de algún nervio, como de repente puede ser que encontremos una zona donde hay hipoestesia, o sea, una menor sensibilidad, o quizás pérdida de la sensibilidad, una anestesia. También se puede dar lo contrario, que es una sensibilidad intensa de la piel. En este caso llevamos la alodinia. Quizás en otro episodio lo hemos mencionado. Específicamente esta alodinia se manifiesta ante movimientos que no solían causar molestias anteriormente, ¿no? También podemos encontrar presencia de debilidades, de pérdida de la masa muscular, conocido como atrofia muscular. También podemos encontrar lo que es la supresión o desaparición de los reflejos tendinosos profundos. ¿Cuántas veces hemos visto en las películas que viene el médico, va a examinar al paciente, coge un pequeño martillo y golpea la rodilla? Y como acto reflejo, pues la persona tiende a estirar la rodilla, la pierna, ¿no? Como una pequeña patada. Las pruebas que suelen sugerir la participación del sistema nervioso simpático por lo general suele ser la presencia de una hinchazón difusa, cambios en la coloración, la temperatura de la piel, lo que es la hipersensibilidad cutánea, es decir, la piel está mucho más sensible, al igual que las articulaciones. Esto en comparación al otro lado, digamos que al otro brazo o a la otra pierna o otro dedo, que se supone, damos por sentado de que está normal. Pero vemos que en la práctica diaria no siempre es así. Muchas veces tenemos dolor en un lado y hacemos que el otro lado trabaje más y eso le genera más desgaste y termina desarrollando un tipo de dolor. Solamente que
de manera inconsciente comenzamos a modular la intensidad de ese dolor y muchas veces decimos, pues no me duele nada del otro lado, pero cuando uno ya tiene la oportunidad de apreciar las imágenes de apoyo, ya sea una radiografía o una resonancia, pues terminamos viendo que el lado que uno juraba que estaba bien, pues termina siendo más afectado. El alivio del dolor puede hacerse mediante, por ejemplo, el bloqueo simpático. Eso también nos va a reforzar mucho más la idea de la participación del sistema simpático en la mantención de este dolor crónico. Pero una vez que el trastorno ya se ha vuelto crónico, la reacción a este tipo de técnica de bloqueo simpático pues tiene una magnitud y una duración bastante variables, ya que en cierta forma se va a desarrollar un poco de resistencia, ya no se va a responder como uno hace. En realidad no se ha podido determinar qué tan útil es esto y la participación de estos bloqueos que se apliquen de manera repetitiva ya como un tratamiento global para los síndromes de dolor regionales complejos, ¿no? Ahora, cuando se busca valorar a un paciente con dolor crónico, pues se atienden también los factores emocionales junto con los factores orgánicos antes de iniciar un tratamiento farmacológico propiamente. Hay que recordar que la confianza del paciente aumenta si los problemas se van estudiando cada uno a la vez, de tal manera que note un mayor grado de compromiso por parte del prestador de salud, sin tanto preocuparse por esperar o de repente descartar la presencia de alguna causa orgánica del dolor, que de repente puede estar ahí presente, pero por diferentes motivos no logramos identificarlos, ¿no? En parte porque también así se logra asegurar que un estudio psicológico pues no implique que el médico vaya a poner en duda la presencia de las dolencias del paciente. Uno no está loco para decir que le duele algo, ¿no? Te lo dices porque te duele. El tema es saber cómo identificarlo y cómo ver la forma más adecuada de poder ayudarle. Y el dolor, como le mencionaba, tiene esos dos componentes principales. Es más, inclusive en otros países se utiliza mucho lo que es el diario del dolor para poder llevar de una manera más adecuada el manejo de esto y ver qué es lo que más puede facilitar al paciente. Incluso llegando a descubrir una causa orgánica del dolor, siempre es conveniente el ir en búsqueda de otros factores adicionales. Quizás podemos citar como ejemplos pacientes que tienen cáncer que ha desarrollado metástasis hacia los huesos y ya se ha tornado doloroso. También pueden sufrir otro tipo de lesiones que abarcan hacia los nervios y esto conllevar a lo que es una depresión bastante importante. En este caso, pues el tratamiento ideal nos obliga a buscar y también tratar cada uno de estos factores que se han ido mencionando, pues están afectando a la persona y siempre hay que tratar de ver a la persona como un todo y no como componentes aislados. Muchas gracias por su tiempo.